Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Mi nombre es Jair Alonso y en esta ocasión hablaremos del texto escrito por Michael Tomasello, El origen de la moralidad. Y quiero comenzar con algo muy particular, que es una pregunta. ¿Cómo aprendimos a poner nuestro destino en manos de los demás? ¿Cómo fue que los primeros seres humanos comenzaron a convivir entre otros contra otros seres vivos, con otras comunidades, con otros grupos? ¿Cómo fue que desarrollaron esta capacidad de confiar con el otro y cómo surgió el término yo al volverse un nosotros? Si la evolución es toda la maximización individual en sus propios medios, ¿cómo fue posible que llegaron los primeros humanos a sentir que realmente deberían ayudar a los demás y ser justos como ellos? Bueno, la clave está únicamente en la supervivencia, la forma en cómo recolectaba cada uno sus alimentos y la forma en cómo entendieron a trabajar juntos. Es aquí donde inicia el papel de la colaboración. Los familiares más cercanos a nosotros son los chimpancés. Estos mismos recolectaban frutas y vegetales en grupos muy pequeños, pero cuando llegaban a encontrar comida de manera individual para su propio beneficio, era ahí donde surgían los primeros conflictos. Conflictos que se resolvían bajo la dominación del mejor luchador. En ese momento, cada chimpancé peleaba entre uno y el que tenía mayor fuerza sobre el otro era considerado el ganador. Por lo tanto, era quien se quedaba con el botín del alimento únicamente para él. Después de los conflictos que existieron entre los chimpancés para detectar quién tenía mayor fuerza y quién era más hábil, los chimpancés se dieron cuenta que trabajar en grupo podría generarles mayores beneficios, que con esto surgió que mientras buscaban vegetales y frutas en conjunto, obtendrían un beneficio para todos. Hace 2 millones de años, los primeros seres humanos descubrieron que ya no bastaba únicamente con recolectar frutos y vegetales, ya que los grupos comenzaron a reproducirse, lo que aumentó la demanda de alimentos, y fue ahí donde comenzaron a recolectar cadáveres de animales. A tiempo de que las tribus o los grupos comenzaban a crecer, fue ahí donde surgió el Homo, desarrollando mejores cerebros y la capacidad y la habilidad de construir herramientas a base de hueso y piedra. La antropóloga de la Universidad de Arizona, Mary Steiner, redacta en uno de sus trabajos que los humanos hace 40 millones de años obtuvieron sus alimentos bajo la recolección y colaboración activa. ¿A qué se refiere esto? A una generación de tribus y grupos que comenzaron a obtener sus metas conjuntas en la caza y la recolección. Dicha colaboración se volvió obligatoria, ya que era esencial para sobrevivir. Así poco a poco se comenzaron a volver dependientes de sus compañeros. Todo aquel que no quería pertenecer a un grupo o que no deseaba el fin común para todos era excluido y las probabilidades de sobrevivir para él eran las más mínimas. En la tribu, aquellos que quisieran acaparar todo o robar eran rechazados y condenados. La condena era totalmente el aislamiento y dejarlos a sus suertes, con un montón de depredadores alrededor. Asegurar el bien del grupo era asegurar tu propio bien. El bien de todos es tu propio bien. ¿Y qué quería decir la antropóloga con esto? A que cuando llevaban tareas de caza únicamente seleccionaban a aquellos que tenían una responsabilidad moral. El botín es para todos, y no solo mío. Ahí surgió el pensamiento humano moral y colaborativo, ya que en aquellos momentos los primeros seres humanos tenían el comportamiento y la actitud de un niño pequeño. Yo quiero algo, y solamente lo quiero para mí, y no lo voy a compartir. Los humanos participaron de forma muy temprana en la colaboración, desarrollando un nuevo tipo de razonamiento cooperativo, que lo llevó a tratar a los demás como iguales en términos de colaboración. Desde temprana edad se debía transmitir el papel de colaborador, y que entendiera y comprendiera que debía trabajar junto como igual con los demás compañeros de su grupo, desarrollando así un entendimiento, un terreno común mental, ya que solamente así se podía alcanzar el éxito. ¿Qué quiere decir con el éxito? Simplemente a sobrevivir. Llegó una nueva era, la cual dio por inicio el nacimiento de normas culturales. Esta nueva era trajo competencia entre los grupos humanos, seres contemporáneos que tenían diversas formas de trabajar e identificarse con los diferentes miembros de sus grupos o tribus. Aquí se empezaron a dar cuenta que no todos compartían las mismas ideas.
trayendo un sentido de identidad y de lealtad totalmente diferentes a los que se habían manejado anteriormente. El no mostrar estos sentimientos de lealtad y o identidad te hacían enfrentarte a tus propios compañeros de tribu y convirtiéndote así en un nuevo rival, un rival completamente solo y aislado. Las formas conductuales de los primeros seres humanos se basaban únicamente en suposiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Te ves como yo, hablas como yo, debes ser de mi tribu. Oye, pero estás pensando diferente a mí. ¿Por qué? Bueno, no voy a malinterpretar esto. Estás en mi grupo, entonces no voy a ignorar nada, estás beneficiando a todos nosotros. Esta fue una de las primeras tareas que se dio a todos los niños de cada una de las tribus. A pesar de que tenían diferentes ideales, se les inculcaba que el beneficio era el común. Tenían que colaborar para obtener el alimento de todos. Enseñar a los hijos a hacer cosas de forma convencional definidas por el grupo se convirtió en algo totalmente obligatorio para la supervivencia. Las enseñanzas y cada uno de los comportamientos, sea cual fuese, sea por igual o sea diferente, contribuyó al conocimiento para enseñar a futuras generaciones y poco a poco perfeccionar el conocimiento de caza, recolección y agricultura. Pero pasó poco tiempo para permitir los diferentes ideales en cada uno de los miembros. La característica psicológica clave y principal para cada uno de los individuos fue una mentalidad grupal, tomar la perspectiva cognitiva del grupo para cuidar el bienestar y adaptarse a las costumbres. Los individuos que formaban parte del colectivo debían adaptarse a las normas sociales para anunciar que se identificaban con este. Normas que formaban lo correcto e incorrecto de las cosas, de cómo hacer cada una de las tareas. Los humanos que no deseaban compartir con cada una de las normas ya establecidas por el mismo grupo eran totalmente excluidos. Esta fue una idea también que se transmitió a los niños desde muy pequeños, no ir en contra de lo que ya está establecido, si no, será peor. Serás totalmente excluido y a tu suerte no vas a sobrevivir. Antes se pensaba que las normas eran la única forma y el único medio legítimo en que los grupos sociales se podían regular y señalar un sentido de identidad totalmente homónimo. Si una persona se desviaba de las normas sociales, era importante justificar la falta de cooperación con los demás en términos de valores compartidos con el grupo. Justificación moral, identidad moral basada en la razón dentro de la comunidad. Es aquí donde se recalca. El bien común es tu propio bien. No hay un yo, hay un nosotros. Es aquí donde damos un gran paso a la evolución, al pueblo, a la gente, a nosotros. El origen de la psicología moral humana proviene y tiene origen en la selección natural. Los primeros individuos entendieron que las normas morales los hacían tanto juzgadores como los juzgados. La preocupación en los primeros tiempos, en los primeros individuos, era: ¿qué van a pensar de mí? Esto es igual a un nosotros. E incluso, ¿yo qué voy a pensar de mí? Esta orientación psicológica donde se aplica que el nosotros es mucho más grande que el yo. No hay un solo yo, solamente hay un nosotros. Esto desafió al mundo contemporáneo, a una adaptación biológica, a la cooperación y a la moralidad. Adaptación a un grupo, por muy pequeño o por muy grande, solamente importaba mi círculo social. Ya los de afuera, pues a ver cómo les va, pero a mí me tiene que ir bien y tengo que estar regido bajo lo que ya tenemos. Sacrificar mi libertad por tener seguridad. Así era en los primeros tiempos. Para terminar, desde el auge de la agricultura hace unos 10.000 años, las sociedades humanas han estado conformadas por individuos con ideas diferentes. Consecuencia, se vuelve menos claro quiénes constituyen un nosotros y quiénes de comunidad externa. Esta división conduce tanto a una tensión social interna dentro de una sociedad como a nivel nación, a una guerra total. Pero si vamos a resolver nuestros mayores desafíos como especie, que amenazan a todas las sociedades humanas por igual, es mejor que estemos preparados. Y la forma en cómo cierra el autor es la siguiente: hay que pensar a toda la humanidad como un nosotros y tendremos un beneficio. En conclusión, el texto El origen de la moralidad nos resume a grandes rasgos cómo fue que el yo quedó sumergido en un nosotros
para dar así el origen a un sentido de pertenencia. Te ves como yo, piensas como yo. Eso nos hace un nosotros. Estamos trabajando en un bien común únicamente para sobrevivir. Si no va a pasar así, no vamos a sobrevivir, no vamos a generar y no vamos a obtener una identidad de pertenencia en un grupo, ya que en esos entonces el individuo por sí solo no tenía gran futuro. Aquellos que tenían las ideas por diferente generaban su interés propio, una búsqueda de alimento y un grupo de identidad totalmente ajeno a lo que ya estaba establecido. El régimen de cada una de estas normas pudo formar el identificar qué era lo bueno y qué no era lo bueno, obviamente bajo este mismo sustento y mismo régimen. Y claro, lo podemos ver hoy en día en diferentes naciones, en diferentes pueblos, en diferentes grupos. Es una idea común nada más para el beneficio. Pero bueno, resumidamente, el autor nos transmite esta identidad que se generó en los primeros tiempos, en los primeros humanos, y dejar muy en claro que solamente existió un nosotros para poder sobrevivir. Así es como terminamos el resumen de este texto. Gente de YouTube, muchas gracias por haberme escuchado. Les recomiendo totalmente el texto si les gustan los temas de los primeros humanos, de los seres primitivos. Les recuerdo el nombre, El origen de la moralidad, escrito por Michael Tomasello. Muchas gracias, hasta la próxima.